Página 19. Masters of the Planet, Ian Tattersall, 2012. La búsqueda de nuestros orígenes humanos. 0.4. El papel del azar. Otra razón importante para no esperar que la evolución sea un proceso de ajuste fino es que no todo cambio evolutivo es obra de la selección natural. El azar, técnicamente conocido como deriva genética, también es un factor enorme. Como resultado de esas mutaciones constantes, las poblaciones locales aisladas o semi-aisladas de criaturas pertenecientes a la misma especie siempre tenderán a divergir unas de otras puramente como resultado de lo que se conoce como error de muestreo, incluso en ausencia de fuerzas selectivas significativas para el cambio. Esto es especialmente cierto si esas poblaciones son pequeñas, porque cuanto menor sea el tamaño de la muestra, mayores serán las probabilidades de que se produzca ese error. Pensemos, por ejemplo, en lanzar una moneda al aire en lugar de hacer mutaciones. Si lanzamos una moneda al aire solo 2 veces, hay una buena probabilidad de que salga cara las 2 veces, y es que no es así. Tanto si lo lanzamos 10, 100 o 1000 veces, cada vez es menos probable que siempre salga cara. Las poblaciones pequeñas equivalen a unos pocos cambios. Por supuesto, también es cierto que no todas las mutaciones son iguales. Algunas tendrán poco o ningún efecto en el organismo adulto, pero unas pocas pueden tener una influencia radical en los procesos de desarrollo y, por tanto, en la estructura final de la criatura. También son importantes las diferencias en el grado en que se expresan los efectos de un geno en la actividad de sus productos a la hora de determinar el resultado físico final. Por todas estas razones, no deberíamos esperar que los cambios evolutivos significativos en la forma física se produzcan siempre, o incluso habitualmente, en pasos minúsculos e incrementales. Como veremos, a veces un cambio muy pequeño en el propio genoma puede tener resultados extensos y ramificados en el desarrollo, produciendo una brecha anatómica o conductual entre estados adultos alternativos muy distintos. Ninguna de estas es una forma óptima y eficiente de producir adaptación. Pero, como demuestra ampliamente la exuberante ramificación del gran árbol de la vida, con el tiempo suficiente funciona. Y no solo funciona como una explicación general de cómo la vida se diversificó a lo largo de miles de millones de años, sino también como una ayuda para entender cómo el profundo abismo cognitivo que separa a los humanos de todos los demás organismos vivos se colmó de manera tan improbable. Esto nos lleva de nuevo al tema central de este libro, la historia de cómo los seres humanos llegaron a ser las criaturas extraordinarias que son, como entidades físicas, por supuesto, pero también como un fenómeno cognitivo sin precedentes. Fue un viaje largo y accidentado, aunque rápido según los estándares evolutivos, desde los humildes comienzos de la humanidad como una especie de presa vulnerable, en los bosques extensos de la antigua África, hasta la posición que ahora ocupamos como el principal depredador de la Tierra. Pero las líneas generales de esta dramática historia ahora están quedando claras y encajan cómodamente bien con nuestras nuevas visiones de los mecanismos multinivel que subyacen al cambio evolutivo. Porque vale la pena repetir que, por extraordinarios que podamos pensar que somos, en realidad somos el producto de un proceso biológico rutinario. Página 20. Según información de la red. El azar juega un papel importante en la evolución de los organismos, tanto en los eventos que generan variabilidad como en los procesos evolutivos mismos. Por ejemplo, las mutaciones, que son cambios en el material hereditario de un organismo, son el principal factor evolutivo que introduce aleatoriedad. Las mutaciones pueden ser neutrales, es decir, no afectar ni positiva ni negativamente a la adaptación o supervivencia de los organismos. Estas mutaciones se fijan o se pierden en las poblaciones por pura casualidad, sin influencia de la selección natural. El azar también ha desempeñado un papel enorme en la historia de la vida en la Tierra.
desde los impactos de meteoritos hasta los terremotos masivos. La aleatoriedad también se encuentra en el centro de los procesos evolutivos, como la lotería de la selección sexual. La teoría de la evolución plantea actualmente el origen de las nuevas formas de vida como resultado del azar y la selección natural. ¿Cuánto de azar tiene la evolución? Emilio Rolán Álvarez, es catedrático de Genética, Universidad de Vigo, y Juan Jefael Borrás, es investigador predoctoral en Biología Evolutiva, Universidad de Vigo. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. De acuerdo con la visión gouldiana de la evolución, es muy probable que si pudiésemos retroceder temporalmente hasta los inicios de la vida en la Tierra, los organismos que viésemos evolucionar fueran muy distintos a los actuales. ¿La evolución es azar o está determinada? En su conocido libro La vida maravillosa, el paleontólogo y biólogo evolutivo Stephen Jay Gould propuso un experimento mental que permite entender el fondo del asunto. Imaginemos que pudiésemos retroceder temporalmente hasta los inicios de la vida en la Tierra como si esta fuese una, ahora ya desfasada, cinta de VHS que pudiéramos rebobinar, y dejáramos que la evolución se desenvolviese de nuevo desde ese momento. ¿Qué nos encontraríamos? De acuerdo con la visión gouldiana de la evolución, es muy probable que los organismos que viésemos evolucionar en esta segunda historia paralela de la vida fueran muy distintos a los actuales. Con ello, Gould quería poner de relieve el papel del azar y los eventos aleatorios en la evolución de las especies. El experimento mental de Gould ha sido muy influyente. Sin embargo, no todos los biólogos evolutivos están de acuerdo con su interpretación de algunos episodios de la historia de la vida. Los contrarios a Gould señalan que las fuerzas deterministas son al menos tan importantes como el azar. Por desgracia, no es posible realizar el experimento mental de Gould en la realidad, así que es complicado saber cuál de estos dos planteamientos es el correcto. Una forma de aproximarse a la cuestión es establecer qué predicciones se derivan de cada uno de estos dos escenarios alternativos y tratar de encontrar ejemplos en la naturaleza o aproximaciones experimentales a pequeña escala. Según el escenario que prioriza el azar, ante retos ambientales similares, los distintos linajes de organismos deberían evolucionar adaptaciones bien distintas fenotípicamente hablando, fruto de la influencia de los procesos aleatorios. Por el contrario, según el escenario determinista, ante condiciones similares, los diferentes linajes de organismos deberían evolucionar adaptaciones muy parecidas entre ellas para hacer frente a esas condiciones. A favor del azar, somos mutantes. ¿Qué evidencias pueden contarse a favor del azar? El principal factor evolutivo que introduce aleatoriedad es la mutación. Las mutaciones son cambios en el material hereditario, la secuencia de bases del ADN, de un organismo, y estas son la principal razón de su variación fenotípica. Cuando los biólogos evolutivos afirman que las mutaciones son aleatorias, con ello no quieren decir que todas las mutaciones genéticas posibles tengan la misma probabilidad de ocurrir. Al menos en la inmensa mayoría de los casos, estas mutaciones no tienen relación directa con el valor adaptativo que proporcionan al organismo que las porta. Que una mutación genética ocurra depende de procesos impredecibles de naturaleza subatómica. Algunas evidencias indican que las mutaciones pueden imprimir un curso azaroso a la evolución. Por ejemplo, en los experimentos de evolución a largo plazo en Escherichia coli dirigidos por Richard Lenski, microbiólogo de la Michigan State University, se ha encontrado que la evolución de la habilidad para crecer aeróbicamente en citrato solo ha evolucionado en un único linaje de los 12 idénticos que conforman dichos experimentos a lo largo varias decenas de miles de generaciones. La base molecular de este fenómeno evolutivo parece depender de una combinación de mutaciones genéticas únicas cuya ocurrencia es más bien rara, lo cual sin duda apoya la visión azarosa de la evolución. A favor del determinismo, pero no todo parece azar en la evolución.
En el proceso evolutivo hay fuerzas que operan en un sentido fuertemente determinista, constriñendo el cambio fenotípico de los organismos tanto en el corto como en el largo plazo. Entre estas fuerzas destaca, sin lugar a dudas, la selección natural. Hay múltiples ejemplos descritos acerca de cómo la selección natural genera rasgos similares ante retos ambientales semejantes, dando lugar a procesos evolutivos paralelos y convergentes. Por ejemplo, investigaciones en las que nuestro grupo de la Universidad de Vigo ha desempeñado un papel clave han mostrado cómo los ecotipos Wave, de pequeño tamaño y concha ligera, y Crab, de mayor tamaño y concha más resistente, del caracol marino Litorina saxatilis, adaptados a distintos microhábitats del ecosistema intermareal rocoso, han evolucionado por selección natural paralelamente y de forma parcialmente independiente en diversas latitudes de la costa occidental europea, España, Reino Unido y Suecia. De igual forma, la convergencia de distintos linajes hacia morfologías similares en respuesta a los mismos retos ambientales, algo observado en diversas especies de mamíferos placentarios y marsupiales, es otro apoyo al papel determinista de la selección natural. Añadamos eventos fortuitos como volcanes y meteoritos. Así pues, tenemos que en la evolución pueden incidir procesos aleatorios, como las mutaciones, y procesos deterministas, como la selección natural. Desde luego, estos no son los únicos en sus respectivas clases. Por ejemplo, eventos fortuitos como los meteoritos o las erupciones volcánicas pueden condicionar el transcurso de la evolución de modo análogo. Los sesgos del desarrollo también limitan ampliamente el abanico de posibilidades evolutivas, pudiendo incluso contribuir a generar fenotipos similares en especies solo lejanamente emparentadas. La importancia relativa de los procesos descritos en este artículo es algo que todavía está en discusión, pero en nuestra opinión la evidencia actual apoya la idea de que las fuerzas deterministas y aleatorias están irremediablemente entrelazadas. La clásica frase atribuida al filósofo griego Demócrito, que dio título a la conocida obra de Jacques Monod, sigue resultando válida en el contexto de la biología evolutiva actual: todo cuanto existe es fruto del azar y la necesidad. El azar y la necesidad en biología. Autor: Quijano Narezo Manuel. Sigamos con la etología del número de enero. Al hombre primitivo le parecería obvio que un huevo de pollo se transformara siempre en pollo y uno de rana en rana, pero, si era dado a reflexionar, llamaría misteriosa la regularidad de los procesos naturales del cielo y la tierra. Copérnico, Kepler y Newton analizaron la armonía de las esferas y fueron capaces de predecir los movimientos. En el siglo XIX, Mendel, sin saber nada de cromosomas, estableció las leyes de la herencia aplicables a todas las criaturas celulares, desde las algas hasta el roble o el hombre, y Darwin aclaró el origen de las especies. El evolucionismo darwiniano es todavía atacado por las vitalistas o por los practicantes de algunas sectas religiosas, pero se trata de una teoría tan firmemente establecida como la atómica, que poco profanos se atreverían a poner en cuestión. La discusión entre finalistas y deterministas, que creíamos terminada hacía medio siglo, se reanimó hace tiempo al reconocer el fenómeno de la filogénesis en la evolución, el paso progresivo de rasgos de una especie a otra, pues los vitalistas afirmaron que el proceso creativo es único y que, obviamente, tenía una finalidad al irse mejorando las especies. Decían que había una solicitación del futuro y que todas las manifestaciones de la vida eran comandadas por el fin al cual tendían. Los adversarios, por el contrario, creemos que se trata de un impulso que viene de atrás, que las mutaciones producto del azar pueden sobrevivir o no permitir una mejor adaptación o desaparecer con todo y la nueva especie. No puede admitirse la existencia de una fuerza o un valor supremo, de un elan o entelequia que dirige la evolución. La fuerza viene de atrás, el dinamismo es parte integrante de todo el fenómeno y por ello hay detenciones, fracasos o retrocesos. El universo no tiene intenciones, la naturaleza es indiferente a los seres vivos,